Bienvenidos al Rincón Sinfónico. Hoy os presentamos la Sinfonía Española número 21 de Édouard Lalo. Bienvenidos una semana más, soy Héctor y seguimos de celebración. Justo hoy, hace un año presentamos nuestro primer programa y quiero celebrarlo con un programa especial que dedico a todas esas personas que me han apoyado semana a semana, en especial a mis padres, a mi hermana y a mi grandísima amiga Vania. Y para celebrarlo, qué mejor que con esta magnífica obra, la Sinfonía Española de Édouard Lalo, de la que hablaremos con la joven y destacada solista de violín, Elinor de Melon. La versión que escucharemos todavía no os diré de quién es, pero os aseguro que os va a impresionar. ¡Comenzamos! Comenzamos esta celebración conociendo al compositor francés, nacido en 1823, Édouard Victor-Antoni Lalo, más conocido como Édouard Lalo. Desde muy pequeño mostró gran interés por la música, estudiando violín y violonchelo en el conservatorio de su Lille natal, pero su padre no admitía que fuera músico, ya que quería que siguiera la tradición militar de la familia. Pese a todo esto, a los 16 años consigue ir a París y entra en el conservatorio, donde estudia violín con Habanek, un gran maestro, virtuoso y conocedor de la música de Beethoven, que divulgó en toda Francia. Poco a poco Lalo irá introduciéndose en el mundo de la composición, pero sus primeras obras no tuvieron gran acogida. Se dice incluso que su primera sinfonía la destruyó él mismo. Pero esto no hizo que parara, por lo que siguió componiendo pequeñas obras de cámara, como esta sonata para violonchelo, que estamos escuchando de fondo, y con la que hemos iniciado el programa. También compone las 6 romanzas populares, 2 tríos con piano, y las 6 melodías sobre poemas del famoso escritor Victor Hugo. Pourquoi sommeiller à l'heure où s'éveille la rose, ne vas-tu pas te réveiller? Comenzamos ya a escuchar con esta obra parte del lenguaje que Lalo utilizará durante su vida compositiva, sin duda muy ligado a su época. En este momento compaginaba su vida como intérprete con la de compositor. Formó el cuarteto Armingo para seguir dando a conocer la música de Beethoven. Gracias a la fama que adquirió esta agrupación, formaron una empresa de conciertos que dio pie, años más tarde, a formar la conocida Sociedad de Música de Cámara de París. Durante estos años, acabó varias obras de cámara y su primera ópera, Fiske, en 1866, que nunca se representó, pero que le sirvió de base para otras obras. Vamos a escuchar un fragmento de esta ópera. Où courez-vous? Où vous ne serez pas? Où vous ne serez pas? Me croyez-vous de cœur à peine trépas? Avez-vous vu les yeux de votre femme? Moi donc parler de son flamme, ses yeux. En la década de los 70, Lalo se introdujo completamente en la composición, por lo que está considerada como su etapa compositiva más destacada. Durante estos años compone sus obras más importantes, la obra que tenemos hoy en el programa, la Sinfonía Española, la importante ópera El Rey de Is y los conciertos para violín y violonchelo. Sin duda, su faceta con estos dos instrumentos le venía muy de lejos, y por ello revolucionó el mundo del concierto, ya que el cello no era en este momento un instrumento muy usado como solista, y esta obra sirvió de base para algunos compositores como Dvořák. Pero no tenemos que olvidarnos de la música de cámara, sigue presente en él, y compone este curioso divertimento para orquesta muy ligado a la forma de la música de cámara.
Sin duda, en esta obra escuchamos perfectamente ya muchas de las características similares a la obra que escucharemos luego al final del programa, y obras posteriores como su ballet Namauna, un ballet encargado por la Ópera de París, pero sin ningún éxito en este formato, y actualmente interpretado como una suite sinfónica, aunque sí que fue admirado por compositores amigos de Lalo como Debussy, Fauré o Chabrier. Desgraciadamente muere un 22 de abril de 1892, dejando un gran legado a sus espaldas, admirando a España gracias a su amistad con el violinista Pablo de Sarasate y componiendo una de las obras más relevantes actualmente para violín. Con este curioso ballet que os comentaba hace un momento, os voy a presentar ahora y así a la orquesta que tenemos hoy, la orquesta Les Dissonances. Este proyecto fue creado en 2004, redefiniendo los contornos de la práctica orquestal en el siglo XXI, explorando un lenguaje musical basado en un diálogo entre músicos, sin la mediación de un director. Formado por los músicos más prestigiosos europeos, ha realizado importantes grabaciones e interpretaciones que han marcado un antes y un después en la forma de ver la música orquestal de muchas personas. Su nombre homenajea al famoso cuarteto de cuerda Dissonance de Mozart, el cual marca también un antes y un después en el pensamiento musical de la época. Todo este proyecto se formó y está dirigido por el impresionante violinista, que en esta versión realiza también la parte de solista, David Grimal. Este destacado violinista, comprometido igualmente con el repertorio solista, de orquesta y de cámara, por su gran calidad artística, ha actuado en las mejores salas del mundo, con las mejores orquestas internacionales, destacando algunas como la Orquesta de París, la Orquesta Nacional de Rusia, la Filarmónica de Nuevo Japón, la Orquesta de Cámara Inglesa, la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo y un larguísimo etcétera. Esto también le ha llevado a estar bajo la batuta de grandes maestros y que importantes compositores le dediquen gran cantidad de obras. Tras haber realizado multitud de grabaciones para importantes sellos, su actividad musical actual se centra en importantes conciertos de cámara, compaginados con su actividad orquestal con esta y con otras grandísimas orquestas. Y con este concierto para violín llegamos ya a En Antena Con, esta semana con la joven y deslumbrante solista internacional de violín, Elinor de Melón. Esta impresionante solista, con tan solo 20 años de edad, está considerada como una de las solistas de violín más destacadas del panorama internacional, ganadora de importantes premios como el Henry Wieniawski, el Debut Berlín y el Novosibirsk, la han ayudado a forjar una sólida carrera como solista de primer nivel. Por su grandísima calidad artística ha actuado con destacadísimas orquestas, como la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda, la Orquesta del Teatro Mariinsky, la Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta de Cadaqués, la Real Filarmonía de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León o la Orquesta de Gabel, entre otras muchas. Todo esto ha hecho que su violín suene en las mejores y las más importantes salas del mundo, como la Filarmonía de Berlín, el Auditorio Nacional de Madrid, la Concertgebouw de Ámsterdam o el Tonhalle de Zúrich, entre otras, bajo la batuta de importantes maestros como Zubin Mehta, Vladimir Spivakov, Jaime Martín, Mikhail Jurovsky y Jan Latman. Su actividad musical no cesa, y destacan sus actuaciones en importantes festivales próximamente, su doble concierto junto a la impresionante solista Anne-Sophie Mutter y un grandísimo etcétera, compaginándolo con el continuo perfeccionamiento de su técnica violinística. Bueno, Elinor, de verdad, muy buenas tardes y bienvenida al programa. Es un placer tenerte aquí y celebrar este primer año en antena contigo con una solista de tu nivel y una solista tan joven. Y para empezar, quiero preguntarte, como hago siempre, ¿qué es para ti Lalo y su música? Primeramente, muchas gracias, Héctor, por tenerme en el programa. Es un placer, de verdad. Pues Lalo, para el violín, cuando uno piensa en Lalo, uno piensa siempre un violinista en la Sinfonía Española, siempre. También podemos pensar en los conciertos de violín, pero sobre todo en la Sinfonía Española.
Y no sé, es siempre pues lo más romántico y lo más español y también pues lo más virtuoso también y no sé, es algo siempre muy especial, es un compositor muy especial, no es como por ejemplo Mozart que tiene 5 conciertos de violín y salvo que Mozart es las figuras musicales más increíbles de la historia de la música y todo, pero los 5 conciertos son Mozart y son muy identificables en su propia manera, pero con Lalo es algo muy específico y muy, pues eso, que Lalo tampoco compuso tantísimo como quizás otro compositor como Mozart mismo, o Beethoven, o Brahms, o Tchaikovsky, sino que tiene un repertorio bastante más pequeño que todos estos grandes compositores, aunque él mismo es un gran compositor. Y para violín tampoco es que tenga un repertorio tan amplio. Pero realmente cuando un violinista o un músico en general, pero sobre todo un violinista, piensa en Lalo, pensamos o en el concierto para cello o en los conciertos de violín o en la Sinfonía Española de violín, que creo que es su obra más celebrada. Como has dicho, no tiene tantas obras para violín, pero tiene, como estamos hablando, la obra que tenemos hoy en el programa, esta Sinfonía Española y este concierto para violín que seguimos escuchando ahora mismo de fondo. ¿Y tú crees que su faceta violinística, bueno, tanto también violonchelística y violista, hizo que sus obras fueran más complicadas o que tuviera tan importante el violín y que fueran muy virtuosas? ¿Tú crees que eso ayudó? Yo creo que sí y también creo que no, porque la Sinfonía Española, que ahora mismo la estoy tocando, es realmente uno de los conciertos de violín más complicados técnicos que hay. Dios santo, el quinto movimiento. Menos mal que está al final y que no se empieza así, pero solamente la abertura, esas quintas que hay al principio, menuda manera de abrir un concierto, debo decirlo. Pero también los conciertos que él compuso también son complicados, pero yo creo que la Sinfonía Española es mucho más complicada en general. Y sí, creo que el haber sido violinista hace que el concierto sea muy difícil, pero al mismo tiempo muy violinístico. Hay otros conciertos también muy complicados en el repertorio violinístico, ¿no? Como por ejemplo el concierto de Brahms, maravilloso, o el concierto de Sibelius, pero como no son escritos por violinistas, son mucho más incómodos de tocar. Entonces, en ese sentido, Lalo es mucho más cómodo porque todo está muy ajustado al violín, no está escrito por un pianista o lo que sea, sino por un violinista. Entonces todo es más cómodo, pero a la misma vez es muy complicado. Es como Paganini, que es muy cómodo para el violinista, pero muy complicado. Y también entrando ya de lleno en esta Sinfonía Española, antes de que la escuchen nuestros oyentes, y como preámbulo, ¿qué podrías decirles de ella? ¿Qué destacarías de esta obra? Bueno, aparte de este inicio y este quinto movimiento que nos acabas de decir. Pues lo primero que yo destacaría, que creo que el mismo nombre se lo da, es sinfonía y española. Lo primero que vas a escuchar es que todo es muy sinfónico, desde el principio hasta el final. La orquesta juega un papel muy importante porque es una sinfonía, más que un concierto para violín, es una sinfonía. Por supuesto que el violín es una parte muy importante, pero creo que la parte orquestal también. Y evidentemente, la segunda palabra que completa el nombre de Sinfonía Española es española. Es que todo el tiempo es música de España. Piensa siempre España, España, España. Entonces, yo creo que con todas las habaneras, con el ritmo, con los tresillos, con todo este tipo de cosas, por supuesto que le da ese toque español. Y también aparte de lo virtuoso, y si no hablando de lo musical, musicalmente la obra es complicada, porque si no eres español o tienes raíces latinas o no tienes mucha conexión con la sangre latina en general, yo creo que también hay que indagar un poco en eso para poder darle una buena interpretación a la obra, porque requiere, pues yo creo que un entendimiento de esa sangre, ¿no? De esa sangre caliente que se tiene en España, en Italia y los latinos en general, ¿no? Como has dicho, al final esta Sinfonía Española es española, también dedicada a nuestro violinista por excelencia, nuestro querido Pablo Sarasate, al igual que la introducción y rondo caprichoso que vimos hace 2 semanas. ¿Tú crees que se ve la influencia de Pablo Sarasate en esta obra? Porque bueno, yo creo que lo característico en él son los rápidos pasajes en dobles cuerdas y creo que no hay muchos en esta obra, ¿no? Pues yo creo que en este caso es un poco más Lalo que Sarasate. Es mi opinión personal esto. La música es muy subjetiva en general y todo el mundo puede tener una opinión distinta. Yo, como violinista, obviamente, he tocado muchísimas obras de Sarasate
y personalmente no le veo el toque Sarasate. No creo que Sarasate haya editado mucho en esta obra, por así decirlo, ¿sabes? Pero definitivamente creo que es mucho más Lalo que Sarasate. Tiene la dificultad, por supuesto, pero Sarasate es otro tipo de dificultad, no es más o menos, sino es yo creo que otro tipo. ¿Y quién crees que ahora mismo tendría una gran dificultad para ti? Un compositor que digas, buf, este compositor para mí violinísticamente es algo que es una meta o es algo que he llegado y nunca pensé que llegaría a tocar. Pues yo creo que Bach siempre es lo más difícil. No sé si esperabas escuchar Paganini o algo así, pero en realidad Paganini, Wieniawski, Sarasate, todos estos al final sí son complicados técnicamente, pero yo creo que al final todo esto puedes darle más libertad o menos libertad, pero yo creo que por muchísimas razones lo más complicado siempre es pues nuestros padres, los Bach, Mozart, Beethoven, Schubert. Siempre para mí yo creo que es lo más complicado para todos los músicos musicalmente e incluso técnicamente, porque un concierto de Mozart no es nada fácil. Hay que decir que no me ha sorprendido la respuesta porque como músico siempre vemos a Bach, Mozart, Händel, Beethoven como lo difícil, aunque sea fácil. O sea, al final lo ves como un lenguaje muy sencillo, pero como se suele decir, lo fácil se hace difícil. Y bueno, ahora hablando más de tu faceta como violinista, tu faceta como solista, como he dicho antes, eres muy, muy joven, tienes 20 años y estás ya haciendo muchísimos e importantes conciertos por el mundo. ¿Cómo se siente al ser tan joven interpretar, como hemos hablado, grandísimas obras con importantes orquestas y bajo la batuta de grandísimos maestros? Pues la verdad es que más que nada muy afortunada y muy agradecida de tener esta oportunidad de compartir música. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, es una oportunidad inmensa poder tocar música y hacer música con la gente. Es algo que hay muchos músicos que no tienen esa oportunidad en estos momentos. Ahora en España tenemos esa oportunidad y estoy muy agradecida y por supuesto muy agradecida en las personas que pues me han apoyado y me han dado aliento a seguir adelante. Cuando tú llegas a tocar con una orquesta nueva para ti, que no has interpretado nunca, claro, ¿cómo ves las miradas de los músicos? ¿Qué sientes al que una persona, se podría decir casi una niña, está ahí delante? ¿Cómo crees que te trata la orquesta? Pues no lo sé, yo creo que no hay otra diferencia, somos músicos y como una vez me dijo el gran Subin Meta, que tuve el honor de poder tocar el concierto de Mozart número 5 exactamente, con él cuando tenía 15 años o algo así. Me dijo que cuando se ensaya, cuando hacemos música, todos somos iguales y somos músicos compartiendo música. Somos colegas, no es nada distinto. Yo no siento ningún tipo de presión porque sea una orquesta nueva o vieja y me encanta ir a orquestas nuevas, conocer su sonido, conocer cómo hacen su música, conocer a directores nuevos, conocer a nuevo público y también hacer amigos. Por ejemplo, en Diable, esta es la tercera vez que he venido y me la he pasado pues muy bien. Y tengo aquí amigos que ya he hecho, gente que conozco desde que tengo, no sé, 16 años o algo así. Y claro, es muy agradable siempre cuando vuelves a una orquesta y yendo a nuevas orquestas también, haciendo pues nuevas relaciones con personas y eso. Me ha gustado mucho la respuesta, sinceramente, por lo que has dicho, que al final, que no es otra cosa que todos somos músicos y al final todos amamos esto que es la música. Y bueno, ya has hablado tú antes un poco de la situación que vivimos ahora del COVID, que es muy complicada, pero claro, por esta situación tú has tenido que sustituir a importantes solistas en una semana, como es Hilary Hahn o James Sainz. ¿Cómo te has sentido la preparación mental? Porque claro, si a ti a lo mejor te llaman un martes para decir, no, es que el lunes tienes que venir, o te llaman un viernes, es decir, tienes que venir el lunes a tocar este concierto. ¿Cómo fue la primera llamada y cómo ha sido la preparación? Pues lo primero que sentí es que pues estaba muy contenta porque claro, es una gran oportunidad para poder, pues como te decía antes, conocer una nueva orquesta y por supuesto, bueno, lo de sustituir a gente como Hilary Hahn, James Sainz, yo no lo considero sustituir porque cuando se habla de gente tan fantástica, yo no creo que sustituir es una buena palabra. Yo también preparación mental, por supuesto que montar un concierto complicado, como Tchaikovsky, musicalmente complicado, técnicamente complicado, todo, es que todo es complicado, no hay ningún concierto fácil, pero yo creo que, aparte de, por supuesto, ser un honor, una oportunidad, lo que yo creo que es importante es saber de que las 24 horas que tenemos en el día nos tiene que dar. Y está así creado el mundo por algo.
creas en la religión que creas, no creas en ninguna, seas ateo. Las 24 horas del día son las que son y no hay 25. Y si están ahí, tienes que aprovechar cada hora que tienes. Y cuando se trata de 3 días, por ejemplo, cuando sustituí a James Enns, me llamaron un lunes y ensayo el miércoles. O sea, tuve un poquito menos de 72 horas. Y no hay tiempo que perder. Lo que hay que hacer es coger la partitura, repasar lo más difícil para ti, pensar en la partitura general, mirar la partitura general, recordar dónde tienes que conectar con otros instrumentos y pensar en una manera un poco más grande que esa pequeña burbujita a veces que tenemos los solistas de, ay, este es el pasaje complicado, este es el menos complicado y el tiempo, porque el tiempo al final nosotros nos lo preparamos como podemos, como querramos y pues 3 días es lo que hay y pues en 3 días te tiene que dar tiempo y lo haces lo mejor posible porque no siempre se puede tocar perfecto y más que nada lo importante es disfrutarlo e intentar compartir ese sentimiento con la gente, eso es lo que hacemos, ¿no? La verdad es que ese concierto, ese Tchaikovsky que hiciste aquí en Castilla y León, en Valladolid, qué pena que no pudiéramos ir a verlo al auditorio, pero fue tremendamente impresionante. Yo la semana siguiente, que tuve el lujo también de hablar aquí en el programa con Jaime Martín, le di la enhorabuena, tanto por el concierto como por el Mendelssohn, y me pareció impresionante y yo aluciné porque el sonido y la gran potencia de sonido que nos hacías llegar a cada casa, aún así por una pantalla, o sea que de verdad mi enhorabuena. Y bueno, también en las próximas semanas, ayer estuviste con la Gable Symphony, con este Lalo, vas a estar en España, vas a estar este verano también en algunos festivales, por desgracia ibas a estar en Budapest, pero se ha cancelado, claro, y todo ello con repertorios muy dispares, prácticamente podríamos decir que hay repertorio por semana, Brahms, Prokofiev, Lalo, Tchaikovsky. ¿Cómo te planteas tú en tu cabeza el cambio de chip? Porque, bueno, son conciertos que tú los tienes ya en vena, que se suele decir, y en manos, pero ¿cómo mentalmente te preparas? Lo mismo que te dije antes, 24 horas al día es suficiente, lo primero. Y lo segundo es que todos estos conciertos son conciertos que llevo tocando desde que soy muy pequeña. Y yo creo que la preparación, los años, pues que ya se hacen años tocando algo, por ejemplo con Lalo, lo empecé a aprender cuando tenía 9 años, es muy joven, ya llevo 10 años tocándolo. Lo mismo con Tchaikovsky, me lo aprendí cuando tenía 13 y son cosas que se pueden, que al final cuando tienes un buen conocimiento de las obras en general, tanto orquestalmente como de tu propia parte, como de la música en sí, el compositor, la historia, todo, todo. Y por supuesto te preparas bien, tienes apoyo, todos esos ingredientes, ¿no? Como si fuera un cocinero, todos estos ingredientes para preparar el pastel al final. Es algo que tú tienes a tu lado, que por supuesto tienes que estudiar, pero no es como cuando eras un estudiante, que si no hayas tocado esta obra desde hace 3 años, tienes que empezar desde cero. Yo recuerdo cuando eso me pasaba cuando era pequeña, era horrible, era absolutamente horrible. Y ahora debo admitir de que es muchísimo más cómodo, puedo tocar un pasaje de Tchaikovsky ahora bastante bien. No muero, no me muero, ¿sabes? Y claro, entonces puedo hacer cosas dentro de 2 días y demás. Y también muy importante es la planificación. Es muy importante porque cuando todos estos conciertos se planifican, a veces lo planificas con una temporada de avance, incluso 2, 3 o así, pero cuando te lo van avisando es importante que tú también mires cuánto tiempo tienes y tú misma te organices. Y hay semanas donde tienes que estudiar 2 conciertos a la misma vez, incluso 3, o un concierto y un repertorio de recital, o lo que sea, o puedes estar 2 meses cómodamente con el mismo concierto. Realmente depende. Y depende también de lo que quieran promotores, pues si es el año, yo qué sé, el año, como fue el año pasado Beethoven, ¿no? Bueno, el año Beethoven del coronavirus, pero bueno, el año Beethoven donde todos los violinistas íbamos a tener que tocar Beethoven y al final ninguno lo hicimos o muy poquito lo hicimos, ¿no? Pues ese año se sabía de que se iba a tener mucho Beethoven todo el tiempo, que al final no fue así, pero por darte un ejemplo. Pero yo creo que también es muy importante la memoria muscular que se va creando,
porque al fin y al cabo, cuando tocas las obras, por ejemplo, es que no solo ni los conciertos de violín, por ejemplo, obras de música de cámara, a mí me encanta la música de cámara. Yo me sé las obras de música de cámara de memoria, por ejemplo, y no tengo grandes dificultades para poder tocarlas pasado mañana, si me llaman o lo que sea, pero yo creo que esto es por estar desde muy jóvenes en lo mismo. Yo creo que si hubiese empezado en eso cuando tenía 13 años, 12, 11, pues no hubiese sido igual. Pero ya cuando fui teniendo mucho más repertorio, fui construyendo mi repertorio, pues yo creo que a los 16 o algo así, 15, ya mucho mejor. Pero cuando era mucho más pequeña, cuando tenía 10 años, pues empezar una obra que había estudiado el año anterior, pues había que empezar no desde cero, que empezar desde 4. No, al final es eso, que es algo que has mamado y bueno, que lo que la memoria muscular que has dicho, bueno, que nuestros oyentes, muchos, si no lo saben, es algo esencial para los músicos. Ya no es la memoria de mente, sino es eso, los dedos, los brazos, las muñecas, todo se acostumbra a eso y te facilita mucho el recordarla, como has dicho, en tiempos más lejanos. Y bueno, para ir finalizando, como todas las semanas hago, quiero tus 3 recomendaciones que quieres que nuestros oyentes escuchen esta semana. Pues mira, lo primero que voy a recomendar es, posiblemente mucha gente lo vaya a decir y todos lo conocemos, pero la flauta mágica de Mozart. Vamos a empezar ahí. Yo creo que Mozart es el mejor. O sea, yo creo que no hay nada mejor que Mozart. A ver, que exagero un poco en ese sentido, pero yo creo que Mozart es increíble. Lo segundo que voy a recomendar, y además con un director específico, va a ser la segunda sinfonía de Mahler con Claudio Abbado. Esa grabación es increíble, absolutamente increíble. Lo estaba escuchando el otro día y me parecía absolutamente fascinante. Y la tercera obra que voy a recomendar, ya que estamos haciendo un programa conmigo, que soy violinista, pues voy a recomendar algo de violinista, ¿no? Voy a recomendar el concierto de Britten, que he estado descubriendo poco a poco y cada día me parece más fascinante, así que quería compartir eso con el público. Muy buenas recomendaciones, sin duda. O sea, y este curioso concierto de Britten es interpretado hoy, esta tarde, por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León también. Bueno, dentro de poco seguramente estará en YouTube también para que nuestros oyentes estén pendientes. Y bueno, ya para acabar, llegamos a este momento del tipo test. Estas preguntas que siempre que hacemos para que conoceros un poco mejor de lo que os gusta o lo primero que os viene a la cabeza con estas pequeñas preguntas. Una obra. No puedo decirte, eso es demasiado complicado. Lo que sea que estoy tocando en el momento es lo que más me gusta. ¿Un compositor? No tengo uno. Por ahora voy a decir 2, si te vale. Mozart y Tchaikovsky. ¿Un director? Arturo Toscanini o Carlos Kleiber. ¿Un solista? Pues voy a ir con Heifetz y Oistrakh. ¿Una orquesta? Eso es muy complicado de contestar. Y de hecho, creo que no puedo contestar eso hasta que yo tenga 60 años, porque aún soy un poco joven y creo que no tengo tanta experiencia tocando con tantas orquestas o yendo a escuchar tantas orquestas como para poder dar una opinión. Así que yo creo que te puedo contestar eso cuando tenga 60 años. Sin ningún problema, en unos cuantos años nos volveremos a conectar. Espero que el programa siga por allí, así que te volveremos a llamar para responder esta pregunta. Y bueno, seguimos. ¿Un lugar donde te gustaría disfrutar de un concierto tocando, escuchando? Con Sergei Bau. Y por último, esta sin duda la que más me gusta. Si tu mundo no estuviera rodeado de música, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues mira, muchas cosas. Me gusta mucho todo lo científico y demás, y me hubiese gustado exactamente ser dermatóloga. Me fascina la dermatología, la piel, los lipomas y un montón de vídeos en YouTube donde sacan lipomas y un montón de cosas así, que no sé si hay mucha gente que le guste eso. También otra opción hubiese sido ser científica en general, trabajar en un laboratorio o ser directora de cine, que eso también me fascina. Lo de directora de cine es top. O sea, eso creo que también lo dijiste cuando te hicieron esta pregunta con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y me pareció muy, muy, muy guay esa respuesta. Me has estado haciendo stalking. Hay que informarse para todas estas entrevistas, está claro. Bueno, y hasta aquí, Elinor, de verdad que ha sido un placer celebrar este aniversario contigo. Es un lujo tenerte en el programa. Así que nada, un abrazo muy grande. Enhorabuena por todos tus éxitos. Mucho ánimo para tu etapa, para lo que queda y que tienes abierto este programa para lo que necesites. Muchísimas gracias, Héctor, por tenerme aquí. Un placer.
comenzamos ya a conocer la magnífica obra que tenemos hoy, la Sinfonía Española, opus 21, en re menor, compuesta, como ya dije antes, en la época dorada de la composición de Lalo, exactamente en 1873, y dedicada al virtuoso violinista español Pablo de Sarasate, quien la estrenó 2 años más tarde en París. Como su título dice, incluye lo que podríamos denominar motivos españoles. Se podría decir que por la ascendencia española del compositor, y curiosamente también su estructura es bastante diferente, ya que es una mezcla entre un concierto o una sinfonía concertante, una suite e incluso en algunas partes una romanza alemana. Hay que decir que este tipo de obras de mezcla y en las que predominan motivos españoles estaban en auge en este momento, ya que únicamente un mes después se estrenaría en la misma ciudad la ópera Carmen de Georges Bizet. Como otra curiosidad, consta de 5 movimientos muy dispares entre sí, donde el violinista puede mostrar desde un gran virtuosismo técnico a la delicadeza melódica, lo que hace que, como dije antes, esté considerada como una de las obras solísticas de violín más destacadas. Comienza el primer movimiento, un allegro manon troppo, con la ya conocida en el programa forma sonata. Como sabemos, una exposición, un desarrollo y una reexposición. Pero todo esto precedido por una dura y potente introducción orquestal, que rápidamente recoge y repite el violín, para exponer una breve idea muy lírica, muy española, antes de atacar el motivo inicial de nuevo por toda la orquesta. Como estamos escuchando, la orquesta tiene gran peso en esta introducción, y el violín, con sus primeras notas agudas, ya ha comenzado a mostrar su virtuosismo. La orquesta sigue desarrollando esta introducción, como seguimos escuchando de fondo, cada vez con más potencia, hasta llegar a unas rápidas escalas del violín. De nuevo llega el virtuosismo, para dar paso a lo que será el primer tema de la exposición, el tema A, que comienza con la cabeza del motivo inicial. El solista ha cogido ahora la batuta y nos ha presentado, como ya hemos dicho, el tema A, pero de dos formas, con dos ideas, una primera más potente y rítmica y otra mucho más lírica. Seguimos escuchando de fondo cómo están desarrollando estas dos ideas del tema A. Sigue el virtuosismo, hasta que finalmente toda la potencia del solista es recogida por el tutti orquestal. Como estamos escuchando, el carácter ha cambiado totalmente, todo se ha vuelto oscuro y mucho más melancólico. Vamos a llegar al tema B, que sigue esta idea lírica, acompañada de pequeños pizzicatos de la cuerda que le dan caminar a este momento. ¿Qué ha pasado?
Rápidamente hemos vuelto a cambiar el carácter, casi se ha vuelto al inicio. ¿Pero por qué? Lalo nos ha introducido rápidamente en el desarrollo, hemos dejado atrás la exposición y ahora juega con el primer tema de forma más que virtuosística. Rápidas escalas y fuertes cambios de octavas se suceden, como estamos escuchando. De pronto se asoma brevemente el tema B, el acompañamiento orquestal es el mismo, el clarinete nos enseña el motivo, pero el solista sigue con el rápido desarrollo. De nuevo fugazmente se ha disuelto todo. Lalo nos ha presentado el primer tema, en un visto y no visto, y estamos ya en la reexposición. Rápidamente el tema A y B se suceden, todo ello prácticamente igual que antes, solo varían pequeños toques de color del viento. Pero la coda está al llegar, no hay casi pausa, y en el final nos expone una rápida sucesión de semicorcheas por el solista que irán a más, apoyado todo por el tutti orquestal, creando tensión para finalizar este movimiento, todo ello con el potente primer tema. Tras este potente final llegamos ahora al segundo movimiento, con una forma A-B-A, la típica forma ternaria que hemos visto ya en otros programas. Comienza con una brevísima introducción en pizzicato por la cuerda, que corta rápidamente el solista para presentarnos el primer tema de este movimiento. Sin duda este carácter danzado lo podemos asemejar al folclore español, esos tresillos ornamentados que nos ha presentado el violín, muy típicos de esta música, pero tras una pequeña transición que estamos escuchando ahora mismo de fondo, donde el solista sigue mostrando su virtuosismo, vamos a llegar rápidamente al tema B, emparentado con este primero, pero más tranquilo y risueño. Sin lugar a duda, el acompañamiento orquestal tan colorístico y tan juguetón ahora ayuda a este carácter risueño del momento, pero como sucede con el primer movimiento, rápidamente todo se esfumará y llegaremos de nuevo al tema A. Eso sí, todo ello precedido por un rápido final de tema antes del tutti orquestal como reexposición.
Finaliza este movimiento con una pequeña codeta. Parece que se para el tiempo, parece que acaba ahí, pero un último empujón hace que todo acabe como empezó, con la cuerda a solo. Tras este final sosegado, llegamos ahora al tercer movimiento. Tiene la misma forma que este que acabamos de escuchar, pero esta vez con más garra, más potencia y en forma de la tan mítica habanera. Comienza este movimiento como los anteriores, únicamente por la orquesta. Inicia con gran potencia, pero rápidamente se disipa para exponer la misma idea en piano, y luego volver a forte, y luego a piano. Esto se sucederá varias veces. Lalo nos está poniendo en contexto con esta larga introducción, pero pronto entrará el solista. Su lírica y melancólica melodía nos va a presentar esta idea danzada de habanera, como es normal en estas danzas, acompañada por leves pizzicato de la cuerda. Preciosa esta habanera, ¿no creéis? Pues tras esto, los fagotes retomarán los ecos del tema del solista, que servirá como inicio de la coda de este tema A, un final en fortísimo antes de dar paso a la segunda idea, el tema B, mucho más enérgico y juguetón. Como estamos escuchando de fondo, este tema es mucho más virtuosístico y comenzará ahora a desarrollarlo, a jugar con él y a expresar toda la potencia sonora. Tras esto, y una rápida sucesión de semicorcheas que le dan aún más potencia a este tema B, todo se relaja y vuelve el sosegado y melancólico tema A. Tras la exposición nuevamente de este tema, en donde la orquesta ahora apoya y aporta más color al momento, llegará el final. Llegará el momento más doloroso,
el tema se vuelve aún más melancólico y finaliza con un potente forte tras un relajado momento. Y tras este típico final de habanera llegamos al cuarto movimiento. Seguimos con la forma ABA, pero esta vez nos traslada al lied, ya que como veremos desarrollará los temas y presentará puentes entre ellos. Comienza este movimiento con un potente tutti orquestal, con una idea casi solemne, como un coral que seguirá durante todo el movimiento. Seguimos escuchando esta introducción y pronto entrará el solista con el tema, un tema melódico, muy acorde a este momento que hace que el violín exponga toda su potencia musical. Dolor, estremecimiento, melancolía y muchísimos más adjetivos podrían describir esta perfecta melodía que Lalo nos incluye en este movimiento. La orquesta, durante todo este momento, está apoyando al solista. Casi podríamos decir que estamos hablando de la música de cámara que tanto le gustaba. Tras una entrada del tutti orquestal a modo de puente, llegaremos al desarrollo del tema inicial. Lalo, como hemos escuchado, nos ha ornamentado esta melodía, pero no nos saca del carácter. Al contrario, nos mete aún más en esta potente melancolía. Hay un momento en el que parece que incluso el violín quiere salir, pero no puede. El dolor le sigue inundando. Poco a poco la potencia sonora cada vez es mayor, se va creando más y más tensión hasta llegar a un potente forte en el que el solista nos expone lo que podríamos llamar una pequeña cadencia. Hemos llegado ya de nuevo al tema A. La melancolía inicial y el dolor han vuelto. Curiosamente, Lalo en este momento nos introduce el timbal muy rítmico, como si de un tambor en una marcha fúnebre se tratase, muy parecido a esa tercera sinfonía de Beethoven. Pero tras este lirismo llegará la coda de este movimiento y el final, que sigue mostrando el profundo dolor de todo este fragmento.
Tras este profundo final, un grandísimo dolor, llegamos al quinto y último movimiento. Lalo nos va a presentar un rondó francés. En él veremos varios temas que se irán desarrollando y presentando continuas variaciones. Comienza el movimiento con un ostinato por parte del arpa y las flautas, al que rápidamente se añade el fagot, y más tarde todo el tutti orquestal poco a poco, creando tensión hasta la entrada del solista, con una melodía saltarina, juguetona, divertida, creando un grandísimo contraste con el movimiento que acabamos de escuchar. Sin duda grandísimo contraste con respecto al movimiento anterior, y tras repetir este tema a modo de estribillo, llegaremos a la primera variación. El solista juega con el motivo, mientras la orquesta acompaña alternando sus secciones, lo que le aporta más color. Nos encontramos rápidamente ya en la segunda variación. Sin duda, el solista está mostrando todo su virtuosismo técnico y potencial sonoro en este momento. Las múltiples técnicas violinísticas están presentes en estas variaciones, en este desarrollo. Pronto se sucederán otras dos variaciones más, antes de entrar en el tema B, con gran energía. Curioso este cambio, ¿verdad? Parece que hemos vuelto a esa habanera que escuchábamos en el tercer movimiento. Un tema B ágil, aunque algo melancólico, nos está presentando en este momento. El carácter varía, se hace algo más alegre como estamos escuchando ahora de fondo. La entrada del viento ha conseguido este cambio. Tras unos contundentes trinos y una rápida sección, llegaremos a una idea ya conocida. El tema A de nuevo. Una nueva variación ha llegado, y se sucederá otra más antes de presentarnos la coda final del movimiento. Escucharemos una vez más cómo nos presenta el inicio del tema principal, y parece que llega una nueva variación, pero no. Lalo añade los últimos toques virtuosísticos en el solista, antes de acabar magníficamente esta obra, en la que la orquesta
acompaña perfectamente este final. Sin duda, una ovación merecida para esta impresionante interpretación que, como os dije al principio, os iba a sorprender. Y con esto llegamos al final del programa. Muchísimas gracias una semana más. Muchísimas gracias por este año y por seguir apoyándome semana a semana en este proyecto. Estad muy atentos a nuestras redes sociales. La semana que viene terminaremos de celebrar este aniversario. Nos vemos por los escenarios. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Les habló Héctor Varela. Esto es El Rincón Sinfónico.